Hoy pudimos conversar sobre la relación tan intrínseca y estrecha que existe entre los genes, el metabolismo y nuestro estilo de vida. Y realmente hemos descubierto cosas muy interesantes que van a derribar muchísimos mitos. Ale, la última vez que nos juntamos a conversar, hablamos un poquito de genética al principio, luego de metabolismo y finalmente de estilo de vida. Y también derribamos algunos mitos bastante interesantes, ¿no? Uno de ellos era este pensamiento que se tiene que la genética es lo más importante y lo que determina el desarrollo y un poquito el destino de nuestras vidas, ¿no? Pero después pudimos avanzar y revisar que en realidad el metabolismo juega un eje central y lo que más impacta en el metabolismo, que es nuestro proceso de vida, es el estilo de vida en realidad. Por lo tanto, hacemos un breve repaso sobre esto para después adentrarnos específicamente en el estilo de vida. Claro que sí, Carlos. Repasando la sesión pasada, la entrevista pasada, lo que tendríamos que decir es que si bien nosotros nacemos con una genética que supuestamente nos determina incluso los años que tenemos que vivir, tal como tú lo has dicho, esta genética se ve influenciada todo el tiempo por el estilo de vida que nosotros tenemos. Y esta influencia, si se podría decir, del estilo de vida a los cambios genéticos que se pueden producir, básicamente son a través de ese famoso proceso de vida llamado metabolismo. Entonces, hablábamos hace un poquito que probablemente nosotros tenemos una programación genética para vivir, no sé, unos 80 o 90 años, pero casi siempre nosotros con los estilos de vida aberrantes que tenemos en esta época, de alimentarnos mal, de no dormir, de ser muy sedentarios, básicamente lo que hacemos es influenciar a través de un mecanismo que está bien estudiado y que se conoce actualmente como epigenética, para influenciar la genética y a través de ello el metabolismo y obviamente enfermar. Bien, déjame ver si puedo sintetizar un poquito, porque es un concepto que son tantas cosas las que juegan, ¿no? Una relación entre genética, metabolismo, que le llamamos nuestro proceso de vida, y estilo de vida, y como que juegan hacia atrás y hacia adelante. Entonces, el estilo de vida influenciaría directamente la genética. La expresión de los genes. La expresión de los genes. No la estructura con la cual nosotros hemos nacido, sino la expresión. Y si bien los términos que voy a utilizar son muy técnicos, pero hablamos de silenciamiento de genes o de activación de genes. Y eso es a través de mecanismos donde el estilo de vida influencia no la estructura, sino básicamente la forma como está el ADN. Y de una forma muy sencilla para que la gente lo entienda, quizás se podría decir es un símil a que el gen queda atrapado. Y al quedar atrapado, obviamente el gen deja de funcionar adecuadamente, y al dejar de funcionar adecuadamente, esto impacta en el metabolismo y obviamente se trastoca todo este proceso de vida. ¿Cómo es ese impacto en el metabolismo? Tengo un ejemplo, ¿no? Sí, vamos a un ejemplo. Tendríamos que irnos, por ejemplo, a uno de los aspectos más importantes en la vida de todo ser humano, que es la alimentación. Okay. Una alimentación inadecuada, básicamente con exceso o con deficiencia de nutrientes necesarios para la formación de energía, finalmente lo que hace es, vuelvo a repetir, amarrar ese ADN, y lo digo de una forma muy coloquial y muy sencilla, y tratar de que ese ADN no funcione adecuadamente. Y ese no funcionamiento del ADN, que finalmente es, como habíamos conversado, la base para lograr, obviamente, todo el funcionamiento de nuestro cuerpo a través de la formación de proteínas funcionales, se altera y eso impacta directamente en la salud. Está bien. Es un proceso bastante interesante, ¿no? Porque el mito o lo que se suele escuchar, ver para gente que no está metida en materia, ¿no? Es que la genética en realidad es la que nos determina. Y estamos viendo que en realidad es el estilo de vida que impacta en la expresión de la genética, y esta expresión de la genética en nuestro proceso de vida, o sea, en el metabolismo, en el funcionamiento
o en el conjunto, ¿no? de procesos químicos y físicos que pasan dentro nuestro y que son los que impactan el desarrollo de la vida en el sentido de que si vamos a vivir bien o si vamos a enfermar. Sí, de repente algo que es importante que la gente conozca es que los genes determinan, pero finalmente quien cumple la función dentro de nuestro cuerpo son las proteínas. Y ahí quisiera hablar un poquito porque cuando nosotros hablamos del concepto de proteínas, casi siempre hablamos de la ingestión de proteínas, o sea, de la ingesta de proteínas. De la carne, ¿no? De la carne o de las proteínas que vienen empaquetadas, sí. También. Pero casi nadie sabe que finalmente lo que hace que nuestro cuerpo funcione a través de reacciones enzimáticas, a través de hormonas, a través de moléculas de defensa o de proteínas de defensa, a través de proteínas de estructura que son las que se encargan de darnos toda la estructura corporal, finalmente es lo que nos permite funcionar. Y entonces cuando nosotros hablamos específicamente desde acá, desde esta conversación y desde salud, estamos hablando no de las proteínas que nosotros ingerimos, sino estamos hablando de las proteínas que hace que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. O sea, de las proteínas que nuestro cuerpo produce. Que nuestro cuerpo produce a través de una orden genética de base. Finalmente, la genética con la cual nosotros nacemos, lo que hace en el transcurso de la vida es básicamente dar todos los mecanismos para que se formen proteínas funcionales y que esas proteínas funcionales que están dentro de nuestra estructura corporal cumplan funciones, como ya te hablaba, de defensa, de estructura, de transporte de moléculas dentro de nuestro organismo, pero que finalmente son esas las que cumplen la función, ¿no? Y lo que nosotros hacemos con el estilo de vida, finalmente, es alterar la base para esta producción de proteínas o muchas veces no darle lo suficiente o la calidad adecuada de nutrientes para que nosotros tengamos el sustrato adecuado para producir todas estas proteínas funcionales. Eso es súper interesante, ¿no? Porque acá hay dos mitos en realidad que estamos derribando. El primer mito, ¿no? Que en realidad todos traemos desde siempre, desde casa, desde colegio, o sea, a nivel social esto es como algo que se acepta, ¿no? La proteína es el alimento más importante. Pero en realidad, según estamos viendo, es un alimento igual de importante que los demás. Uno ingiere la proteína, ¿no? La desarma y después forman sus propias proteínas. Las que sirven, las funcionales. Exactamente, ¿no? No es que uno come un pedazo de carne y ese pedazo de carne pasa directamente a donde tiene a formar estructuras, no. Claro, que aparte por lo que vos decís, no es solamente estructura, sino que acá tenemos distintas funciones. O sea, dijiste proteínas, por ejemplo, para defensa, ¿no? Me imagino son proteínas que trabajan con el sistema inmunológico, sí, de transporte. Para transportar sustancias dentro. Exactamente, entonces es mucho más amplio. Este tema, Ali, de la relación que hay entre genética, metabolismo y estilo de vida, realmente a la luz, ¿no? De esto que estamos conversando, me parece increíble, súper interesante y también, de alguna manera, es como que nos abre un poquito los ojos a la realidad de lo que está pasando dentro nuestro. Porque como hablábamos recién, ¿no? Hay mucho mito con respecto al tema de genética. Y al final uno termina entendiendo por genética cosas que no son. Y es muy sencillo y muy fácil entender lo que nos estás contando. Porque, si lo entendí bien y si no, corregime, el estilo de vida, ¿no? Impacta directamente en la expresión de los genes y específicamente en la producción, ¿no? De las proteínas que nosotros necesitamos para llevar adelante todo el metabolismo, todo nuestro proceso de vida. Y si el estilo de vida, cuando aborda los genes, no logra la producción o logra una producción que no es la correcta, ¿no? De las proteínas que necesitamos, ahí empiezan los problemas, ¿no? Contame un poquito más, dame algunos ejemplos sobre este proceso. De repente, para simplificar las cosas, valdría ver las cosas de forma secuencial. Bueno. Y ver las cosas de forma secuencial sería verlas desde el ADN, desde los genes, cómo estos, tal cual tú has dicho, forman proteínas funcionales y cómo finalmente estas proteínas funcionales son las que regulan todas las funciones que nuestro cuerpo realiza. Y cuando me refiero funciones, me refiero que si, por ejemplo, tú vas al gimnasio y quieres formar músculo, estaremos hablando de que se necesitan proteínas de estructura, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una infección, ahora hace poco que estuvo muy de moda el COVID, obviamente tú tienes o necesitas proteínas de defensa.
Básicamente estamos hablando de inmunoglobulinas, por ejemplo, ¿no? Pero es también claro entender que para que tú tengas reacciones en tu cuerpo producto del metabolismo, tú necesitas una serie de reacciones enzimáticas. Y esas reacciones enzimáticas, quien las lleva a cabo, básicamente son proteínas. Y también es importante mencionar que todas estas reacciones enzimáticas están reguladas por hormonas. Y finalmente, estas hormonas, ¿qué son? Son proteínas. Entonces, si tú te das cuenta y sigues la secuencia, un gen forma una proteína y cada proteína cumple una función dentro de este cuerpo, y esta proteína, o adecuada o inadecuada, es la que finalmente impacta en el metabolismo, que es el proceso de vida, para generar salud o enfermedad. No sé si eso aclara. Sí, no, terriblemente, porque primero que echa por tierra el tema de que hablábamos también recién, ¿no? De que la proteína es solamente músculo, ¿no? Que es lo que se estila a entender y demás, y que por eso es tan importante. En realidad, esto es solamente una partecita, ¿no? Lo del músculo son proteínas que van a crear tejido, ¿no? De estructura. Claro. Pero tenemos ¿cuántas proteínas? Sí. Proceso. Mira, tenemos aproximadamente unos 20.000 a 23.000 genes y tenemos aproximadamente 125.000 proteínas que funcionan en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pero yo quisiera comentarte algo que desde el punto de vista de lo que estamos conversando es importante. Para que se formen todas estas proteínas que cumplen diferentes funciones, es importantísimo que nosotros le demos, obviamente, la ingesta de alimentos adecuada para que nuestro cuerpo y finalmente nuestro sistema nervioso central sea el que determine qué proteína nosotros necesitamos y qué proteína se tiene que formar. Y acá te voy a dar un ejemplo que de repente pueda ayudarte también a derribar un mito, que es el famoso colágeno, ¿no? El colágeno es una proteína, sí es cierto, sí, pero una vez que esa proteína pasa por el tracto digestivo, llega al estómago y sufre una hidrólisis y finalmente pasa al intestino y se absorbe ya como aminoácido, básicamente quien tome el control de qué va a formarse luego de que tú le ofreciste la proteína colágeno al cuerpo es el sistema nervioso central. No es que tú ingresas colágeno y formas colágeno, no. Tú ingresas una proteína llamada colágeno que se desintegra y finalmente, una vez que está dentro del torrente sanguíneo ya lista para utilizar, quien determina qué se va a formar y para qué va a funcionar esa proteína que tú has ingresado a tu cuerpo es el sistema nervioso central, de acuerdo a las necesidades que tiene en ese momento, sea de proteínas de defensa, sea de proteínas de estructura, sea de hormonas o sea de proteínas que finalmente cumplen reacciones enzimáticas. O sea que cuando tomamos colágeno, ¿no? Para tener la piel más tersa y demás, pensamos en realidad que, claro, vamos a ingerir el colágeno y el cuerpo va a agarrar y lo va a mandar a la piel, ¿no? Para formar el colágeno. Y en realidad, quien decide cuándo, cómo, dónde y para qué es como si fuese el sistema nervioso. Sí. ¿Qué tema ese, no? Porque también actualmente mucha gente usa colágeno para intentar tener tersura en la piel, ¿no? De hecho, ¿lo toma o se lo aplica? Sí, te estoy dando uno de los ejemplos que en realidad existen múltiples. Todas las personas, básicamente basado en mitos o creencias, consumen tal o cual cosa, esperando que lo que consumen de alguna manera vaya al cuerpo y obviamente supla lo que en este caso el insumo que tú le estás dando debería suplir. Pero eso no es así, ¿no? Finalmente el organismo es tan sabio que forma lo que necesita, no lo que tú le estás ingresando para generar. Es algo que a veces por ahí al principio no es chocante y difícil de digerir porque, bueno, hay toda una industria aparte con respecto al colágeno y este tipo de cosas. Después abordaremos en otro momento eso, ¿no? Pero bueno, es interesante y realmente muy aleccionador este tema de que nosotros podemos proveerle al cuerpo de las cosas, ¿no? Pero sí, el cuerpo solo... Sí, creo que acá lo importante a mencionar es que de alguna manera nosotros debemos proveerle los nutrientes necesarios, tratando de cubrir todas las necesidades que el cuerpo necesita, sea de carbohidratos, sea de grasas, sea de proteínas, sea de vitaminas o sea de minerales. Mientras nosotros le ofrezcamos al cuerpo cada uno de estos grupos de nutrientes que te he mencionado, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales,
el cuerpo va a tener todos los sustratos para que de alguna manera produzca todo lo que nosotros necesitamos. Obviamente los genes se encarguen de generar proteínas funcionales adecuadas y estas proteínas cumplan la función, básicamente, que son cuidar este cuerpo, protegerlo y mantenerlo siempre en una buena función. Bueno, Ali, entonces, ahora que tenemos muy clara la parte que juega la genética, ¿no? Y los genes en particular, me gustaría pasar al segundo componente de esto, ¿no? Porque hablamos de una relación entre genética, metabolismo o proceso de vida, como lo hemos llamado nosotros, y luego estilo de vida. Vamos un poquito a la parte del metabolismo, que además, para nosotros, ¿no?, es una de las cosas más importantes a tener en cuenta porque ahí es donde ocurre el proceso de vida. ¿Qué es el metabolismo, Ale? Sí. Para hablar un poquito de metabolismo, yo quisiera llevarte a la estructura más básica de un organismo vivo, la célula. Ok. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de la estructura más básica de un organismo vivo, la célula, hablamos que la única función que cumple esta célula, obviamente para eso ocurren un montón de funciones dentro de ella, pero finalmente es la formación de energía, porque la energía es lo único que te permite vivir como ser vivo. Aún seas un ser vivo muy básico, muy elemental, muy primario, obviamente un ser vivo como nosotros somos, un ser vivo superior. ¿De qué hablas cuando hablas de energía específicamente? De básicamente un sustrato que ingresa una serie de reacciones enzimáticas que se podría decir que son catalizadoras, reguladas por un proceso hormonal que finalmente desembocan en la producción de energía, que es lo que te permite vivir. O sea, lo que me estás contando me suena bastante parecido a cómo funcionaría un motor. ¿Puede que haya un paralelo? Sí, tal cual. Sí, para hablar en forma sencilla, sí, es lo mismo que un carro, ¿no? Tú tienes un carro con un motor, le ingresas gasolina, esa gasolina combustiona dentro de este motor y permite que el carro camine. Entonces, sí, la correlación que tú estás en este momento haciendo aplica, porque finalmente, si nosotros tuviéramos que hablar en palabras sencillas, somos una máquina que necesita insumos para generar energía para poder vivir. Es una definición está muy buena en realidad, ¿no? Porque simplifica bastante el asunto y nos deja comprender también un poquito más sobre no solo nuestra función, ¿no?, como organismo, sino sobre varias de las cosas que hacemos en realidad. Que si el objetivo de todo esto es producir energía, entiendo que nos tenemos que preocupar u ocupar por conseguir, por ejemplo, un buen combustible. Sí. ¿Y quién jugaría el papel de combustible, ¿no?, dentro de esta máquina, dentro del metabolismo? Ya lo hemos hablado hace un momento. Sí. Los macronutrientes conocidos, que son el carbohidrato, la grasa y la proteína, y obviamente los micronutrientes, que básicamente es lo que compone las vitaminas y los minerales. O sea, la alimentación hace papel de combustible. Ok, entonces cargamos ese insumo, ¿no? Ingresa en la máquina, en el motor. ¿Dónde es que se produce la energía? En una organela intracelular que se llama mitocondria. Y entonces resulta que todos los nutrientes o todo lo que tú ingresas a tu cuerpo, como ya conversamos hace un momento de los genes, las proteínas que van a cumplir reacciones enzimáticas van e ingresan y obviamente se localizan dentro de la estructura celular para cumplir su función enzimática, que básicamente es de reacción. Las proteínas que se deberían haber formado para hacer hormonas, igual van a cumplir su función. Y así sucesivamente, cada uno de los alimentos que nosotros ingerimos se localizan dentro de la estructura celular, activan este proceso oxidativo que genera la mitocondria para generar finalmente energía, ¿no? Se oxidan, sea carbohidratos, se oxidan grasas y también en algunos casos a veces se oxidan proteínas. Mira esta pregunta que te voy a hacer. Ingresa el combustible, el alimento, ¿no? Ingresa al motor, ahí está la organela, la mitocondria, y se produce la energía, es sencillo. Esta situación, ¿no?, ¿se da sola? O sea, la mitocondria dice, ¿no?,
antropomorficémosla. Dice, uy, llegó el insumo, voy a producir energía. ¿Es el sistema nervioso? ¿Cómo sabe la mitocondria que tiene que producir energía? ¿Hay algo que la activa? Sí. De hecho que esto es mucho más complejo de lo que parecería, Sí. porque hay muchos términos técnicos que de repente voy a tener que utilizar. Pero hay sensores de formación de nueva energía cuando nuestro cuerpo necesita. Uno de los sensores más conocidos es el AMPK. Y entonces, cuando de alguna manera esa concentración de energía que nosotros hemos tenido cargada en nuestro cuerpo, llámale una batería, por ejemplo, comienza a estar por el 10, por el 5%, donde ya no hay carga que te sirva para poder vivir, automáticamente se activa esta vía, por ejemplo, conocida de la MPK, y obviamente se activa la formación o el recambio de nueva energía. Está de más decir que para producir nueva energía, tú necesitas o darle ingesta de alimentos o sustratos para que se pueda formar, o si no, el sistema nervioso central va a comenzar a tomar, obviamente, sustratos de la estructura corporal que tú ya tenías formada. Si tienes grasas, va a comenzar a oxidar grasas y va a comenzar a formar energía. Y si finalmente las grasas se consumieron porque ya no existe grasa, va a comenzar a tomar proteínas, básicamente de la estructura muscular, e igual las va a formar o las va a oxidar para formar siempre la energía que te permita vivir. Esa segunda parte no creo que sea buena, ¿eh? Tomar definitivamente no. Definitivamente no. Bueno, si tienes un poco de grasa en exceso, sí vale la pena, en ese sentido, ¿no? Sí, tenés razón. Ahí es donde empiezo a entender que la actividad física que uno puede hacer va a consumir energía y se va a activar este sensor MPK y le va a decir, ¿no? Al cuerpo, necesito ingerir y necesito producir. Entonces, esta sería una buena estrategia, ¿no? Para el tema de la recomposición corporal, o sea, la bajada de grasa, el aumento muscular, la pérdida de peso. Ya vamos a entrar en eso, pero claro, empiezo a ver lo lindo de esto, ¿no? De cómo poder usarlo. El entendimiento, el conocimiento de cómo uno funciona, sí, y qué cosa es lo que debe articular para que de alguna manera esa unidad básica llamada célula funcione de forma adecuada, siempre genere la suficiente cantidad de energía y obviamente nos permita vivir con holgura o con tranquilidad. Está bien, entonces creo que este nombre de proceso de vida que le hemos dado al metabolismo es un nombre que, bueno, hasta que aparezca uno mejor, creo que satisface bastante bien qué es lo que pasa, ¿no? Porque es el proceso de producción y utilización de energía para vivir. Ahora, por lo que entiendo, para vivir bien, ¿no? Más o menos, o lamentablemente vivir mal, porque ahí entra a jugar el otro jugador. Empiezo a entender, ¿no? Yendo al ejemplo que diste de la máquina, que el estilo, ¿por qué el estilo de vida es tan importante, ¿no? Porque un primer elemento del estilo de vida es la alimentación, un segundo elemento del estilo de vida es la actividad física, la mencionamos, y son importantísimos porque uno es el insumo, ¿no? Para la producción de energía, el otro es, como dijiste de alguna forma, lo que va a catalizar, ¿no? La activación de esa vía MPK para que la energía se produzca cuando se detecta que está baja. Y no solamente para la activación de la MPK, sino para la formación de nuevos motores. Te hablaba que la organela que finalmente forma energía es la mitocondria. Sí. Y justamente uno de los estímulos para que se produzca algo que se llama biogénesis mitocondrial, que no es más que la formación de más mitocondrias y de mejor calidad, también es la actividad física. Entonces la actividad física podría ser que cumpla un rol en la activación de este sensor de energía y también obviamente en la formación de nuevas organelas llamadas mitocondria para que tú tengas mayor cantidad de motores y de mejor calidad para que todo lo que ingresa como sustrato se combustione de la forma más adecuada y tú formes energía de buena calidad. O sea que la actividad física no solo va a asegurar la producción de energía y la utilización, ¿no? de la energía que producimos, sino que aparte da nacimiento en nuestros músculos, ¿no? a nuevos motorcitos. Entonces la actividad física aparte nos va a permitir poder ir actualizando nuestra propia máquina y llevarla a ser una máquina mejor. De tenerla siempre en un mantenimiento óptimo para que funcione de forma adecuada. Excelente. Y estos son dos componentes del estilo de vida. ¿Qué otros componentes tenemos en el estilo de vida que van a afectar el metabolismo para bien o para mal, ¿no? Sí. Ojo que habría que hacer una mención
y está de repente de más repetirlo, pero del estilo de vida adecuado, ¿no? Porque tú sabes que cuando nosotros hablamos de estilo de vida, en realidad cualquier estilo de vida nos permite vivir. Y hay malos estilos de vida y buenos estilos de vida, ¿no? Lo que nosotros estamos hablando en este momento es de los buenos estilos de vida. Y cuando nosotros hablamos de un buen estilo de vida, hablamos de alimentación, hablamos de actividad física, pero también hablamos del respeto de la vida diurna y de la vida nocturna, o sea, de los descansos adecuados. A eso se le conoce actualmente como cronobiología, y de hecho que quizás el impacto más importante de la cronobiología o el respeto del día y de la noche vaya sobre todo lo que significa la regulación hormonal. Porque en la noche tú produces hormonas y sustancias que de alguna manera participan en este metabolismo, y en el día también tú produces neurotransmisores o sustancias que te permiten estar activo, que te permiten tener obviamente una cognición adecuada. Entonces el respeto del día y la noche son importantísimos para este proceso de vida. Asimismo, déjame hacerte una pregunta ahí, ¿no? Sí. Entonces, no solamente se trata de tener una buena alimentación, de tener la actividad física, ¿no?, que nos permita mantener esta maquinaria bien actualizada, utilizando la energía. Y uno puede hacer estas dos cosas bien, pero entiendo que si no descansas, o sea, no vamos a tener el impacto que tendríamos si descansaras también. Hay como una relación intrínseca entre estas tres componentes del estilo de vida, ¿no? Sí, y falta uno más, que en todos estos años que llevo de estudio quizás es el más importante. ¿Cuál es? La salud mental. Ok. Porque definitivamente tienes que entender que existe un piloto que gobierna toda esta estructura corporal que nosotros tenemos. Un piloto que maneja la máquina, digamos. Que maneja la máquina. Okay. Y ese piloto que maneja la máquina finalmente es el que decide exactamente, como ya comenzábamos, qué proteínas se van a formar, que básicamente son el requerimiento de nuestras necesidades, pero también obviamente el estar todo el día en estrés, el estar todo el día en ansiedad, de alguna manera desencadena un montón de neurotransmisores, básicamente la activación del famoso sistema simpático que tanto se habla, descargas de adrenalina constantes, y obviamente eso impacta directamente en el metabolismo. Entonces, son 4: alimentación adecuada, actividad física adecuada, cronobiología y una adecuada salud mental. Entonces, esos 4 componentes, diría yo que si siempre nosotros podemos mantenerlo en equilibrio, de alguna manera el metabolismo y mucho más atrás nuestra genética en esa secuencia que hablábamos, obviamente siempre se va a mantener de forma adecuada. Claro, y ahí entiendo, ¿no?, que esta sea la base para vivir bien. Vos hablabas de los estilos de vida que pueden ser aberrantes, ¿no? Claro, uno va a vivir igual, pero no va a vivir bien, no va a aprovechar al máximo la capacidad que tiene, ¿no?, esta máquina biológica que somos. Bueno, y mental, ¿no? Que esto fue lo que más me llamó la atención, este último componente del estilo de vida, porque no solo va a desencadenar, digamos, la producción de ciertos neurotransmisores, no estar en adrenalina, en cortisol y demás, entiendo que no son los neurotransmisores que queremos en nuestra máquina, salvo en situaciones específicas, sino que queremos los otros, ¿no? Queremos más serotonina, endorfina. Relajo, descanso. Claro, pero esa es una parte. Y la otra parte que me parece igual de importante es que esto, el piloto, es lo que nos va a asegurar que nos alimentemos bien, hagamos actividad física y vayamos a descansar cuando tenemos que descansar o no. Tal cual. Entonces es digamos que un poquito, no quiero darle más peso a uno que a otros, ¿no? Pero veo que realmente es súper, súper importante y está muy ligada a la salud mental porque creo que también hay muchos mitos ahí, ¿no? Y se la exime o se la quita un poquito de esta conversación del metabolismo, ¿no? Quizás porque no se la entiende ahora, me doy cuenta. Pero si pudiéramos comprenderla de esta forma que la estás planteando vos, creo que sería una de las cosas que abordaríamos primero, ¿no? Sí, es que creo que el problema de estos últimos años en la historia de la vida, normalmente la ultra especialización ha hecho que todo se maneje muy separado. Y como tú habrás podido entender, acá básicamente vamos hacia una integración. O sea, tú necesitas mantener el eje de la salud mental, tú necesitas mantener el eje del movimiento, que básicamente está en el campo
de la actividad física, tú necesitas manejar el eje de la alimentación que está en el campo de la nutrición y obviamente tú necesitas tener descansos adecuados. Entonces creo que todo lo que de alguna manera fue hacia la ultra especialización y a la separación de cada una de las especialidades ya se hace necesario volver a unir para integrar nuevamente todos los conocimientos y obviamente ir a la causa, ir al origen, que básicamente nuevamente nos regresa a esa secuencia: genes, proteínas, metabolismo, estilo de vida. Vivir más y mejor es posible. Para más información, contáctanos a través de Facebook o Instagram o ingresa a nuestra página web www.centromedicogallo.com.